Bien, la dificultad de estos enunciados no radica tanto en la pregunta que nos hacen, sino en la forma de preguntarlo, que hace que parezca un poquito, verá, que nos resulte más complicado porque parece que quieren que caigamos en una trampa. Me dicen que sabemos que la función de la derivada, ¿vale?, es una recta. Entonces, si nosotros sabemos que la derivada tiene grado 1, es porque proviene seguramente de la f, que será una parábola. ¿De acuerdo? Entonces eso es bueno que lo tengamos en la cabeza. Dice que estudiemos razonadamente la monotonía de esa función a la vista de la gráfica. Vamos a hacer entonces el dibujo. Dice que es la recta igual a menos 2x más 4. Vamos a calcular un par de puntos. A ver, cuando la x vale 0, la y vale 4. Y cuando la que vale 0 es la y, ¿vale? Cuando la que vale 0 es la y, pues nos sale que la x va a valer 2. ¿De acuerdo? La x va a valer 2, con lo cual vamos a dibujar esa función, la que pasa por el 2, 0 y 0, 4. Y observa qué ocurre. 2, 0, aquí y 0, 4. Vamos a poner que está aquí. ¿Vale? Entonces tenemos esta recta, perdón, que he borrado todo lo que haya pintado. Vale, ahora, ¿vale? 2, 0. ¿Qué ocurre? Pues nosotros ahora podemos poner a mirar esta y pensar que estamos mirando la f y decir, pues la función decrece. Que no se nos olvide que es la y'. Y recordamos la teoría, ¿vale?, que ya hemos puesto en otra diapositiva. Donde la derivada es mayor que 0, la función crece. Es lo que nos piden, la monotonía. Y donde la derivada es menor que 0, la f decrece. Entonces lo que necesitamos es mirar dónde esta función es positiva y dónde es negativa. Pues observad, en el trozo que voy a poner en rojo, la función está por encima del eje de las y'es. Es decir, la función es positiva. Mientras que en la que voy a poner en principio en verde, bueno, no por, a ver, morado, ¿vale? Pues la función en principio está por debajo, es negativa. ¿De acuerdo? Es negativa, porque estamos en la parte negativa de la y, mientras que en la otra estamos en la positiva. Como yo lo que quiero ver es dónde la derivada primera es mayor que 0, pues ¿qué ocurre? Razonando nos damos cuenta que la y' es mayor que 0 de menos infinito a 2 y la y' es menor que 0 de 2 a más infinito. Pues aquí va a ser donde la función crece, ¿vale? Crece la f y aquí donde la f decrece. Nos podrían incluso preguntar si tenemos algún posible máximo o mínimo. Recordad que si la función en principio crece y luego decrece, seguramente en el x igual a 2 tendríamos un máximo, ¿de acuerdo? Vamos con el siguiente ejercicio. La única dificultad radica en que en este caso lo que nos están dando es una función derivada de grado 2, con lo cual la función normal será una de grado 3. Y ese tipo de funciones, recordad que tiene pues esta estructura, porque al integrar nos daría una con coeficiente positivo. Seguramente tendrá este estilo. Nos piden los intervalos de crecimiento y decrecimiento, pues nos tienen que salir 2 de crecimiento y 1 de decrecimiento. En esta ocasión nos da la función, podemos hacer la representación y demás, o en vez de representar esta y analizarlo como yo lo he hecho, pues directamente, como nosotros sabemos que donde la derivada primera es mayor que 0, la función crece, donde la derivada primera es menor que 0, la función decrece, y donde la derivada primera es igual a 0, es donde tengo los extremos, ¿de acuerdo? Pues lo que voy a hacer es coger esa función e igualarla a 0. Pues al igualar a 0, 3x cuadrado menos 3, nos sale que x cuadrado es igual a 1. Recordad que tiene dos soluciones, más menos 1. Entonces, sin necesidad de hacer el dibujo, podríamos haber hecho lo mismo en la anterior para que veáis las dos formas de proceder. Estamos estudiando los valores de x que le vamos a dar para sustituir en la derivada primera, pues cogemos el menos 2, cogemos el 0, cogemos el 2 y ahí sabemos que la derivada se anula. Acabamos de verlo. Al sustituir el menos 2 aquí en la función nos sale positivo, negativo y positivo. Con lo cual aquí crece, aquí decrece para volver a crecer. ¿Qué nos piden en principio? Los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Pues los contestamos inmediatamente. Nos sale que f crece si la x pertenece al intervalo de menos infinito a menos 1, unión de 1 a más infinito. Y f va a decrecer siempre que la x pertenezca al intervalo menos 1, 1. También nos pide que calculemos las abscisas de sus extremos relativos. Pues en x igual a menos 1
va a haber un máximo y en x igual a 1 un mínimo. En el apartado B ya nos piden lo que es la curvatura, que sabemos que está relacionado con la derivada segunda y que calculemos la abscisa del punto de inflexión. Vale, pues para ello, ¿qué hacemos en principio? Hacemos la derivada segunda, que nos sale 6x. Al igualarla a 0, nos salen los posibles puntos de inflexión, que en este caso lo tenemos en el x igual a 0, un punto que está entre el máximo y el mínimo, y al estudiar los intervalos de la curvatura, colocamos el 0, vamos a estudiar el signo de la f segunda y mirad, vamos incluso a tener la oportunidad de confirmar si nuestro máximo y nuestro mínimo lo son, ya que sustituimos el menos 1 en la derivada segunda me sale negativo, pues la función va a ser cóncava. Efectivamente tendremos un máximo, mientras que al sustituir el 1 nos sale positivo, pues de 0 a más infinito nos sale que la función va a ser convexa. Con lo cual, si pasa de cóncava a convexa, vamos a tener un punto de inflexión en x igual a 0. Y ya simplemente el apartado C, pues la dificultad que tiene es la siguiente. Nos piden que calculemos la ecuación de la recta tangente en el punto menos 1, 3. Pues observad, como me piden en el menos 1, 3, yo sé que es el menos 1, f de menos 1. Me lo están pidiendo en menos 1. Sustituyo el menos 1 en la fórmula y me diréis, pero me falta información. Para nada, porque al final el f de menos 1 me lo están dando aquí, que vale 3. Y como ya tengo cuánto vale la derivada arriba, sabía que la derivada era 3x cuadrado menos 3, pues al sustituir el 1, cosa que ya sabíamos, ¿vale? Y el menos 1, sabemos que sale 0, con lo cual, ¿vale? Si caemos en ese detalle no hace falta sustituir y nos sale que la ecuación de la recta tangente simplemente es y igual a 3, ¿vale? El que nos queda por hacer, pues ¿qué ocurre? Que este sí que nos obligan a hacer el dibujito. Como nos dicen en principio que la gráfica de la función es la recta que pasa por el 0 menos 3 y por el 4, 0, pues tendría que hacer un dibujito, ¿vale? Pasa por el 0 menos 3 y por el 4, 0, pues, ¿vale? Vamos a pintar esto más arriba. A ver, borramos, vale. Vamos a hacer un poquito más alta, ¿vale? La hacemos por aquí, la hacemos por aquí y nos sale esta recta y el punto clave vuelve a ser el 4, ¿de acuerdo? Volvemos a tener el 4. Pues nos dice que estudiemos la monotonía, lo razonamos como el primero y volvemos a lo mismo. En este caso los positivos están aquí, con lo cual, ¿vale? Desde 4 hasta infinito, f crecerá. Y los negativos están en esta zona, ¿de acuerdo? En esta zona están los negativos, ¿veis? Con lo cual la función va a decrecer de menos infinito a 4. ¿Qué más nos pide? Pues si nos pidiera donde tenemos un extremo, tendríamos que decir que como decrece para luego volver a crecer, nos encontraríamos con un mínimo en el 4f de 4. En cuanto a la derivada, ya hemos hecho muchas derivadas anteriormente, vamos a dejarlo ya, ¿vale? Y paramos. Bien, este ejercicio es parecido a los anteriores, pero en vez de tratarse de una recta, nos hablan de una parábola, ¿de acuerdo? Con lo cual, vamos a trasladar la información, siempre podríamos calcular la ecuación de la parábola y hacerlo normal, pero va a ser más complicado. Pero podemos hacerlo perfectamente, como nuestra parábola tiene forma, pues ax cuadrado más bx más c, y me dice que pasa por los puntos en principio menos 1, 0, 3, 0, y que tiene el vértice en el punto 1, menos 2, forzando que estos tres puntos pertenecen a esa parábola, lo puedo deducir y empezar a trabajar de forma normal. Pero si tenemos las ideas claras, es mucho más rápido hacerlo así. Ponemos los puntitos por los que pasa la parábola, ponemos su vértice, que es el 1, menos 2, ¿vale? Con lo cual sabemos que esta es la gráfica de la función derivada. Si tenemos ese detalle en cuenta, va a resultarnos bastante fácil. ¿Por qué? Pues porque ahora nos dicen que determinen los intervalos de crecimiento y la existencia de extremos. Pues hacemos igual. Vamos a buscar dónde es positivo. Y la función es positiva en esta zona
y en esta zona, que es donde las ramas están por encima del, ¿vale?, del eje OX, porque la Y es positiva, con lo cual f va a crecer en esos intervalos, es decir, de menos infinito a menos 1 y de 3 a más infinito. La clave está aquí en no pensar la función si crece o decrece, sino dónde es positiva o negativa. Y recordad que la otra parte es donde es negativa, que es aquí, con lo cual f decrece de menos 1 a 3. Como nosotros sabemos en principio que la función crece hasta el menos 1, decrece hasta el 3 y luego vuelve a crecer, pues tenemos que darnos cuenta de que en el menos 1 lo que va a haber va a ser un máximo y en el 3 lo que va a haber va a ser un mínimo. ¿Vale? Con eso ya hablaríamos de los extremos. Y luego nos dicen que si f de 1 vale 2, que encontremos la ecuación de la recta tangente en x igual a 1. Vamos a poner la ecuación de la recta tangente y va a pasar igual que en el anterior. Me diréis, ¿no conocemos cuánto vale f de 1? Sí, sabemos que vale 2. Lo sustituimos y la derivada de la función en el 1 también la sabemos. ¿Por qué? Vamos a mirar la gráfica. Observad, como es el vértice, la función en 1, ¿vale? Su derivada en principio nosotros ya sabemos, ¿vale?, cuánto vale. ¿A qué altura está? Pues está a la altura del menos 2, ¿vale? f de 1 vale menos 2. Con lo cual sustituimos y nos sale y menos 2 por x más 1, perdón, menos 1, y operando un pelín ya tenemos el resultado definitivo, menos 2x más 4. Así que en este tipo de ejercicios lo fundamental es tener claro cómo mirar la función. Esa es la clave. Si nosotros aquí nos damos cuenta, ¿vale?, la función, el 1 estaría por aquí, nos va a salir que la ecuación de la recta tangente tiene pendiente negativa, como ha ocurrido efectivamente.